Hermógenes Pérez de Arce, un gusto estar en tu casa. Gracias por recibirnos. Muchas gracias a ti por venir, Fernando, y a tu disposición. A ver, en el marco de lo que está pasando y de lo que viene, ¿cuáles son tus reflexiones respecto de estos 50 años? Mira, mi reflexión principal es de una incomodidad muy grande, porque yo conozco muy bien este tema. De hecho, soy especialista en este tema. En la única cosa en que soy especialista es en esto, en la Unidad Popular y el gobierno militar, los 50 años. Y advierto una desinformación extrema en el país en general, porque creo que se han impuesto más que las verdades históricas las consignas. O sea, los que tienen más capacidad de establecer consignas en el debate público son los que llevan las de ganar en la polémica. Pero fíjate que eso no es algo como que pensando que, imagínate, las más personas que más consignas hacen sean, por ejemplo, de izquierda. Yo tengo la impresión que ha ganado un espacio la versión histórica de la derecha respecto de esto, de que era necesario, de que lo había pedido el mundo político y de además que se hizo las cosas estupendas económicamente, porque mientras más te desplazas del punto de origen, más yo te diría, puedes aceptar cosas que quizás hace 30 años no las aceptabas. Bueno, pero dime una cosa. ¿Quién tiene un monumento junto a la moneda? ¿Allende o Pinochet? Allende. Sí. ¿Qué nombre no se puede decir en Chile prácticamente? Porque hay un acuerdo de la Cámara que te prohíbe decir que fue presidente. Hay otro acuerdo de la Cámara que te prohíbe decir que fue estadista. Te insulta el presidente de la República en un Twitter por nombrar a Pinochet. No, el triunfo propagandístico ha sido categórico de la extrema izquierda. Ya, pero convengamos una cosa. Estoy de acuerdo en la forma como lo estás planteando, pero convengamos que hay un elemento ahí que es probablemente el detonante más fuerte de todo, que es el bombardeo a la moneda, es el golpe de Estado propiamente tal. En una de esas, si es que se hubiese esperado hasta que hubiese perdido Allende las elecciones, todos tendrían, qué sé yo, un monumento, pero el que tú partas, termines con el proceso, busques todas las excusas que quieras y necesarias para eso, pero termines con el proceso a bombazo, no sé si que eso te da hoy en el mundo para... ¿Cuántas estatuas tiene Hitler en Alemania? ¿Cuántas estatuas tiene, qué sé yo, Franco en... Bueno, que para mí, esto que han hecho, por ejemplo, en el Museo de la Memoria, sí, es como si Hitler hubiera hecho el Museo de la Memoria. O sea, si Hitler hubiera hecho un Museo de la Memoria, con todos los quemados en los bombardeos aliados a Hamburgo, a Dresden, los niños quemados en las calles, los atropellos a los derechos humanos de los aliados. Si hubiera hecho un museo de todas las mujeres violadas por los rusos al invadir Alemania, una cosa atroz, tremenda. Museo de la Memoria de Hitler. ¿Y un museo de los aliados no hay? No hay. Bueno, para mí es igual en Chile. O sea, los que atacaron, los que agredieron, los que declararon la guerra a la democracia, los que se armaron, los que creían que tenían la guerra civil ganada, como Salvador Allende, que se lo declaró a una entrevista que nadie publica, no sé por qué, como se lo declaró al mismo que lo había entrevistado a Regis Debray, el año 70, se lo declaró el 73, le dijo, ya estamos listos, hemos armado a todos los contingentes militares de los partidos de la Unidad Popular. Y tenían fecha, que era el 19 de septiembre, iba a dar el autogolpe, que no era difícil porque tenía un comandante en jefe del ejército favorable a él, que era su ministro del Interior, el comandante en jefe de la Armada, que era favorable a él, Raúl Montero, como el general director de Carabineros, era de él también, José María Sepúlveda. Entonces tenía todo listo y él creía que tenía ya el poder total en sus manos. Entonces lo que pasó fue que había un sujeto que se llamaba José Toribio Merino que precipitó las cosas, que en el fondo apretó el gatillo. Sí, mira... Pero, si no hubiera estado Merino, a lo mejor esta situación habría seguido extendiéndose. Ahora, convengamos que estamos por ambos lados, se mira siempre esto
con lo que se denominan los contrafactuales. O sea, cosas que pudieron haber pasado, pero nunca pasaron, por lo tanto uno juega como si fueran de verdad las cosas que pasaron cuando en realidad no ocurrieron. No sabemos qué hubiese pasado, si es que acaso no se hubiesen hecho A o B. ¿Por qué? Porque ese efectivamente no ocurrió. Sabemos solamente lo que ocurrió. Y tú has hecho un recorrido bastante interesante y extenso sobre cómo se genera eso. Pero hay que convenir, un golpe de Estado en cualquier condición es una imagen tremendamente brutal de ver y sobre todo después de todo lo que vino, digamos. Bueno, no, todo lo que vino se acabó en 3 meses. La izquierda ha inventado toda una novelística de esto, pero esto se acabó en 3 meses. Y eran los 3 meses en que Frey y Elwin apoyaban a los militares y los defendían. Y Elwin decía, yo desde detrás de mi escritorio no los voy a condenar. Y habían muerto, según la Comisión Rettig, murieron 2.279 en total en 17 años. Entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre del 73 murieron 1.261, o sea, 55% de todos los muertos murieron en esos 3 meses. Y en esos 3 meses Elwin defendía a los militares por hacer lo que estaban haciendo. Pero después aparece el señor Elwin, 20 años después, llorando por eso, diciendo que se han violado los derechos humanos y que pide perdón. Cuando él decía, no, yo no voy a condenar a los militares por lo que están haciendo. ¿Y qué están haciendo? Habían matado al 55% de todos los que murieron en 17 años. Después el país fue una taza de leche. No, dicen, no, desaparecía gente. No es verdad. Todos los desaparecidos prácticamente se produjeron entre el 73 y el 78, todos los desaparecidos que había, que eran 651, se produjeron ahí. No hubo después prácticamente. Ahora, sobre los desaparecidos, tú te jugaste probablemente uno de los titulares más brutales que han habido en la historia del periodismo chileno, que fue el de los supuestos desaparecidos. No existen supuestos tales desaparecidos en el diario La Segunda. Bueno, no. Eso no. Esa fue la portada del diario La Segunda. Yo no estaba en el diario La Segunda. Sí, estabas ahí. No, pero en el tiempo de los desaparecidos no estaba. No. Ese titular, tú eres el director. ¿Cuál titular? El que te lo puedo mostrar incluso. Dímelo. No existen, nunca me lo habían dicho. No existen tales desaparecidos. Ese titular, no existen tales desaparecidos, tú apareces en ese diario como el director. En el gobierno militar, oficialmente, no se sabía el destino de las personas que los opositores decían que estaban desaparecidos. No se sabía. Se especulaba en el extranjero. Por ejemplo, la señora Jimmy Carter, que era demócrata crítico del gobierno militar, decía, hay 5.000 desaparecidos en Chile. Una escritora francesa que era partidaria del gobierno militar, que se llamaba Suzanne Labin, se escribe con B larga, y que escribió un libro sobre el gobierno militar que se llama Chili, le crime de résister. Con esa cosa europea perfeccionista, se vino a Chile a averiguar cuántos eran los desaparecidos del año 78. Y fue a preguntar a todas partes. Y en la vicaría le dijeron, hay 651 personas que no sabemos qué ha sido de ellas. Entonces ella publicó en su libro, esto está en su libro que se llama Chili, le crime de résister. La Rosalind Carter decía 5.000. Yo fui a Chile, pregunté en todas partes y me dijeron 651. El gobierno no sabía de esos 651 dónde podían estar. Posteriormente, después del año 90, el general Contreras, que estaba preso, investigó este tema y les mandó a todos los jueces y me mandó a mí una nómina con el destino de cada uno de los 600 y tantos que estaban desaparecidos, que eran los únicos que se sabían en el gobierno militar. Entonces, no había desaparecidos, porque desaparecidos se llama la persona cuyo destino se ignora. Aquí se sabía el paradero de todos. Y lo decía con toda crudeza el general Contreras, fulano de tal fue muerto en un enfrentamiento y su cadáver fue lanzado al mar desde un helicóptero. Casos así, enterrado en la Cuesta de Barriga. Están todos los números, está
todo precisado. ¿Cuánto Después se- viene una comisión posterior, 20 años después, y dice, fueron 979. La comisión Reti subió de 651 a 979. Pero eso no lo sabía el gobierno militar. No sabían dónde estaban. ¿Y por qué no sabían? Porque, por ejemplo, en Lonquén, carabineros rasos pescaron una familia que era de la Unidad Popular y que había cometido, según ellos, una serie de atropellos en connivencia con civiles, los mataron, los lanzaron en un horno en Lonquén en 1973. ¿Quién supo de eso? Los que lo hicieron, nadie más. ¿Cuándo se supo eso? Escándalo mundial, 1978. Yo estaba en la segunda, era director de la segunda. Sí. Escándalo mundial. Obviamente nadie sabía, la Junta no sabía, Pinochet no sabía, nadie sabía en Chile. Los descubrieron. Y después se fueron descubriendo otros episodios. Pero tú me estás diciendo, Hermógenes, que en un gobierno militar, donde había toque de queda, donde estaba todo controlado militarmente, el destino de, te voy a poner los números que tú mismo me dices, 600, 700 personas, nadie los conocía. Era todo obra de patrullas individuales que espontáneamente decidieron hacer lo que quisieron hacer. No, es un país que tiene 5.000 kilómetros de largo. Pasaban toda clase de cosas. Tú no podías pretender saber todo lo que pasaba. Y eso es lo que sucedía. Pasaban cosas que nadie sabía. Pero calcula tú que hoy día, por algo que es algo ilegal y probablemente ilícito y probablemente un acto de corrupción, como son los convenios y todas estas cosas, lo único que se exigen, no pueden decir que no sabían. No se puede decir que no sabían porque para eso existe un gobierno, más aún, un gobierno vertical, autoritario, que no trepida en decir, a ver, yo no te estoy preguntando por las buenas, te estoy preguntando por las malas también, a ver, ¿qué pasó? Y tú me dices, no sabían. Era el presidente de la República de esa época y su servicio secreto no sabía. No, porque una persona que va y comete un delito, un crimen, se preocupa de que no se sepa. Obviamente que sucedía así. En el caso de la comitiva de Arellano, por ejemplo, Arellano no sabía lo que pasaba. Lo vino a saber 3 días después, después que había 56 muertos. ¿Por qué? Porque había una persona que era el comandante Redondo que había dado unas órdenes en la mañana en La Serena, en la noche en Antofagasta y al día siguiente en Calama, y se echó 56 personas. Él. ¿Por qué? Porque decía que no hay comunista bueno si no es comunista muerto. Y lo hizo. Y eso no sabía ni siquiera el jefe de la comitiva. Se vino a enterar en Calama cuando se enteraron los 56 muertos, que fueron 26 los de Calama. Ahí no sabía nada ni el jefe del helicóptero siquiera. Pero tú te imaginas, Hermógenes, que alguien haga una movida, un gobierno, cualquier cosa bajo el eslogan comunista muertos comunista bueno. Bueno, eso pasa, pues. Sí pasó. Por eso estoy El diciendo. comandante Sergio Redondo en La Serena le dijo a unos inferiores, entre los cuales estaba Fernández Lario, Moren Brito, sí. le dijo, vamos a sacar a la cárcel a 15 personas. A 2 cuadras estaban reunidos el comandante del regimiento con el general Arellano y con el secretario del comandante del regimiento, Juan Emilio Cheire, que era un teniente. Esto me lo ha contado Cheire. No supieron. Fueron a la cárcel, sacaron, en compañía de un militar que se había reincorporado a raíz del golpe, que se llamaba Tommy Harris, sacaron a 15 de la cárcel, los llevaron a un galpón y los mataron. Y dijeron después, bueno, vamos a afirmar que esto fue después de un consejo de guerra. Y en la oficina del comandante, el comandante no sabía, Arellano no sabía y Cheire menos. Entonces, pasan esas cosas. ¿Qué posibilidad ves tú a que ese mismo slogan, no hay comunista bueno si que no está muerto, siga dando vuelta por ahí? No, es un eslogan muy antiguo, no es chileno. Sí, está bien. Pero el único comunista bueno, comunista muerto, ya. Es un eslogan internacional. ¿Cuántos, si es que te lo dijeran hoy día el eslogan, cuántos dirían, sabes que no es tan equivocado el eslogan hoy día, crees tú? ¿Qué tanto las posibilidades de volver a lo mismo están presentes?
No, la gente civilizada rechaza ese eslogan, yo siempre lo he rechazado. Pero sé que existe y que muchas personas obran bajo ese impulso. Cuando tú renuncias a la vida democrática, pacífica, y por lo tanto al uso de las armas, y empiezas a usar las armas, tú no puedes saber dónde va a parar la cosa. Y eso fue lo que pasó. Pero yo te digo, lo que pasó ha sido tremendamente exagerado porque el 55% de los muertos se produjeron en 2 meses o en 3 meses. Convengamos una cosa, Hermógenes, tú tienes una familia extensa, grande. Hubiese una cosa así, que tuviera una lógica inversa y que después, años después, te dijeran, bueno, perdiste 3 o 4 hijos, pero los perdiste los primeros 15 días y no es para estar agrandando tanto la cosa para allá también. No tiene mucho sentido. ¿Sí? El problema fue de que la forma de solucionar un problema político nacional fue por la fuerza brutal de un grupo. Y punto. No, no fue así. No fue así. De hecho, el 9 de septiembre, un día domingo, Salvador Allende convocó a Augusto Pinochet a su mansión de Tomás Moro y le dijo, yo creo que esta situación está muy grave y voy a llamar a un plebiscito. Y Augusto Pinochet le dijo, yo creo que eso va a descomprimir mucho la situación. Y se fue a su casa. Y en la casa, en la tarde, había un té donde estaba convidado Gustavo Lee. Y llegó el almirante Huidobro con un papelito de José Toribio Merino que decía simplemente, Augusto Gustavo. ¿Están o no están? El día D es el 11, la hora H son las 0600. La Marina va a actuar. Les pido firmar al pie en conformidad con lo anterior y poner todas sus fuerzas a disposición de esta iniciativa. Si tienen objeciones o si no lo van a hacer, les ruego que me expliquen por escrito al anverso del papel. Y Augusto y Gustavo firmaron. Bueno, si no hubiera llegado ese papelito, Pinochet se había quedado con la actitud que tenía en la mañana. Sí, le dijo, eso va a descomprimir mucho la situación. Y habría seguido prolongándose la situación, quizá por cuánto tiempo. O sea, así sucedieron las cosas. Hubo una persona que apretó el gatillo. Hubo otra persona que apretó el gatillo antes, que se llamaba Patricio Aylwin. Patricio Aylwin estaba en conversaciones con Salvador Allende. Era presidente de la Democracia Cristiana, senador, pero al mismo tiempo él sabía que había 15 generales, que eran el grupo de los 15, 5 de cada rama, que se reunían para analizar la situación y tomar alguna decisión. Y entonces Patricio Aylwin no quería hablar con ninguno de los 15, pero llamaba al hijo de Arellano, que era demócrata cristiano y tenía 18 años, Sergio Arellano Iturriaga, y le decía, mire, Sergio, ya no va a haber más conversaciones con Salvador Allende. Quería comunicarle esto. ¿Por qué el presidente de la Democracia Cristiana le comunica a un militante de 18 años que no va a haber más conversaciones con Allende? Porque Aylwin era astuto, sabía que no podía meterse en ninguna cosa rara. Esto lo escribe Sergio Arellano Iturriaga en su libro que se llama De conspiraciones y justicia, que es sobre todo el caso de su padre. Y él iba y le decía a su padre, ya no hay más conversaciones. Y entonces el grupo de los 15 decía, ya, vamos a tener que hacerlo. No habían tomado todavía una decisión, pero eso pasó. Y entonces en el grupo de los 15, los 5 del ejército, 4 de ellos no eran partidarios de que Pinochet encabezara el movimiento y habían decidido prescindir de él. Porque lo había nombrado Allende. Porque no sabían lo que pensaba Pinochet. Por eso. Creían que era... Tú sabes que Jaime Guzmán, muy pocos días antes del 11, en agosto de hecho, les dijo a un empresario amigos míos que después me contaron, les dijo, si hay una situación en que vamos a estar fregados es si nombran a Pinochet en vez de Prats, cuando Prats estaba en proceso de retiro. Porque creía que Pinochet era simpatizante de Allende. Lo que pasa es que Pinochet nunca le había dicho a nadie nada. Y entonces Arellano dijo, no, esto tiene que encabezarlo el comandante en jefe.
Y fue donde Pinochet. Y le dijo, Augusto, estamos reunidos, hemos tomado la decisión, esto va. Y queremos saber si contamos o no contigo. Y Pinochet tampoco le contestó. ¿Sabes quién le contestó? Le dijo, golpeando el brazo al señor, yo no soy marxista, mierda. Nada más. Y Arellano dijo, eso es un sí. Interpretó, tradujo. Déjame hacerte una última pregunta, Hermógenes. Tú estás viendo y has seguido toda la situación mundial, todo lo que está pasando, la situación chilena, sin duda, la situación que pasa en América Latina. En esa época de la que estamos hablando, los 50 años de conmemoración del golpe, en esa época prácticamente un 60% de América Latina de Sudamérica había ejércitos o gobiernos militares. Era uno tras otro. Hoy día están las cosas bien crispadas por montones de razones que no necesariamente son todas exactamente políticas o incluso ideológicas. ¿Qué tanto sientes tú que la historia se puede repetir? En Chile la historia no se puede repetir. Primero porque hay un mecanismo político que le da una salida a la situación. En Chile el Senado puede por mayoría de votos declarar la incapacidad del presidente. Y yo estoy seguro que en una crisis lo harían. De hecho, yo soy partidario de que lo hagan en esta situación, porque creo que Boric está destruyendo el país, esa es mi opinión. ¿Tú crees que Boric es una persona que está inhabilitada en términos de sus capacidades para gobernar el país? Desde luego. O sea, si hubiera tenido que pasar un examen de piloto, no lo habría pasado con las enfermedades que tiene, con el trastorno obsesivo compulsivo que tiene. Y yo creo que hay una causal real. Además, es una persona que carece de dotes fundamentales, pero eso no tiene que ver con la causal precisa, que es incapacidad mental del presidente de la República. El Senado la puede declarar por mayoría de votos. Yo creo que aquí no hay posibilidad de salida militar, ninguna. Más que todo por el carácter que tienen las instituciones armadas actualmente, que como parte de la nacionalidad han comprado la versión de la izquierda y por lo tanto, en el fondo, repudian la acción de los militares el 73, mayoritariamente. Los activos, me refiero. O sea, piensa tú que de 7 comandantes en jefe que hubo después de Pinochet, 4 eran contrarios a él. Entonces, no están dadas las condiciones. Las Fuerzas Armadas no quieren saber. Mira tú de la masa las cosas que ha dicho el de la Armada, completamente contrario. Está, digamos, en una posición mucho más cercana a la tuya que a la mía. Entonces no es posible eso. En Chile no hay que, ni pensar en una solución militar, ni pensar. ¿Y tu solución es la incapacidad del presidente? Yo creo que los políticos deberían asumir la responsabilidad, no dejársela a los uniformados, sino que decir, nosotros tenemos que tomar la decisión de un gobierno que está marchando muy mal, que está destruyendo el país prácticamente, porque eso es lo que está haciendo Boric. Está destruyendo las bases del progreso de Chile. Tenemos que sacarlo. Las bases llamar a nuevas elecciones. No me queda mucho tiempo, pero las bases del progreso de Chile, lo que tú llamas, me imagino que te estás refiriendo al momento en que empezó a crecer 10 años seguidos a un determinado crecimiento y todo. Eso viene en baja, pero desde hace 4 gobiernos. No, es claro, hace 10 años que Chile se estancó por la política de izquierda que se aplicaron. Pero ahora está destruyendo las bases. Pero hubo 2 gobiernos del presidente Piñera, esas son políticas de izquierda, dices tú. Bueno, fueron esos 2 gobiernos en que se dejó de deteriorar, digamos, porque creció tipo 3 o 4%, pero en los otros gobiernos creció 1%. Hoy el ingreso por habitante en Chile es inferior a hace 10 años, o sea, es un país que se estancó. Raya para la suma. ¿Qué factibilidad ves tú, Hermógenes, para que las cosas que se deban hacer para por lo menos tener un equilibrio, si que no tenemos una armonización, pero tenemos un equilibrio político, pueda darse entre gobiernos y oposición en Chile? No, yo creo que esto tiene que resolverse por la vía electoral. Y
lo mejor sería que el presidente renunciara y se hubiera nuevas elecciones presidenciales. Y ahí se detendría el deterioro del país inmediatamente. Habría un candidato que sería favorable al modelo económico-social que ha representado el éxito de Chile y la calidad que perdimos de primer país de América Latina. Y eso tiene que resolverse democráticamente en una elección. Ojalá fuera a fines de este año. Y ahora sí que es la última pregunta. ¿Qué tanto sientes tú, Hermógenes, y te llevo a tu sector, la derecha, está en condiciones de, organizarse para partir y ver qué cosa se hace para enfrentar lo que ellos consideran, si es que están de acuerdo con tu idea, un gobierno que no debiera ser reelegido? A ver, primero que todo yo no represento a nadie porque yo estoy a la derecha de los republicanos que se acaban de dar vuelta a la chaqueta y se incorporaron al Acuerdo por Chile, que yo lo considero un contubernio entre Boric y Piñera. Bueno, se incorporó José Antonio Kast inexplicablemente, así que yo no soy referente. Por mí que hubiera un partido conservador pinochetista y ese sería mi partido. Los republicanos son lo que más se parece a eso. Los republicanos están ganando en este momento la próxima elección presidencial con José Antonio Kast, con cualquier encuesta que tú consultes. Sin perjuicio de que hay un candidato que se llama Ninguno, que tiene 44%, saca más votos, mucho más votos que Kast. Bueno, pero suponiendo que las encuestas reflejaran eso, tendríamos un gobierno de derecha y yo me daría por contento y pienso que preservaría el modelo que hizo el milagro chileno. Entonces, en ese sentido yo soy optimista. Si hay una salida democrática, va a ser una salida de derecha, que es lo que también reveló la encuesta CEP última. Así que esa es mi esperanza, que por ese lado se vaya a solucionar la cosa. Te quiero agradecer, Hermógenes, por haberme recibido en tu casa. No, muchas gracias a ti por visitarme y por el interés que tuviste en preguntar mi opinión, que lo tienen pocas personas en este momento en Chile.